podemos hacer algunas críticas realmente. Él pensó la feminidad su par opuesto, lo masculino, como reflejo de un entorno donde la sexualidad femenina se caracterizaba por la represión y como lo que no se podía hablar. Por otro lado, la aceptación temprana que Freud tuvo de la bisexualidad, bueno, sabemos que la propuso Fliss, la bisexualidad constitucional, daba mayor sustento a la idea de elementos masculinos en lo femenino. Pero Freud en realidad fue más allá, al tomar la diferencia anatómica en la que él privilegia tener pene o no tener pene, y describe una etapa fálica con primado del falo para ambos sexos. O sea que él ubica un inicio masculino en la evolución de lo femenino. Y resulta realmente sintomática la reducción freudiana de toda la complejidad de lo femenino a la falta de pene, la pasividad, el masoquismo y el planteo de una libido masculina. Ahora, por otro lado, vamos a decir, la formulación del Edipo freudiana significó un salto enorme, justamente porque saca la sexualidad del plano biológico y la ubica en su dimensión social. Pero a pesar de esto, la visión falocéntrica de su teorización, bueno, es lo que está más cuestionado hoy día. Como todos sabemos, Freud le atribuyó a la niña avatares edípicos más complicados que el varón y caminos de resolución que excluyen una sexualidad propiamente femenina, o sea, inhibición, frigidez, complejo de masculinidad o la maternidad mucho. basada en el pasaje de la envidia al pene al deseo de hijo. Bueno, y también insistió en sentimientos de inferioridad que actuarían especialmente en las mujeres emancipadas. No fue muy benévolo, indudablemente, con el carácter femenino, nos atribuyó envidia, dificultades de sublimación, mayor rigidez psíquica, un alto grado de narcisismo. Bueno, pero finalmente, en un punto, él reconoce también su desconocimiento cuando dice: diríjanse a los poetas. ¿No? Tampoco dijo diríjanse a las mujeres a ver qué tienen para decir, pero bueno, ahora, al mismo tiempo, en su entorno, pasaron cosas diferentes, ¿no? Analistas que, bueno, que de alguna manera siguieron a Freud bastante de cerca, agregando matices, y otros bueno, que dijeron algunas cosas que llaman la atención para su época. No sé, Fernando, tal vez tú ahí quieras, no sé, decir algo de esto, de qué pasó con el entorno de Freud. Espérate. No. Está cerrado. Sí, está cerrado. No, que me parece importante que tras este enunciado de Freud sobre lo femenino, precisamente se abren como dos, en los momentos contemporáneos a Freud, sobre todo en la década de los 20, me parece que hay dos respuestas, ¿sí? La respuesta de afirmación a las teorías freudianas, por el lado de Helen Dodge, por el lado de Ruth McBruswick, por el lado de Lampley-Groth, ¿sí? Pero se abre otra línea, curiosamente por fuera de Viena, del contexto de Viena, sobre todo por el contexto de Budapest y de Berlín, se abre otra línea de pensamiento que me parece que hace una crítica a los postulados freudianos, sobre todo por el lado de Karen Horney, por los lados de Jones también, digamos, para meter entonces también Londres y Joan Rivière, y por los lados de Melanie Klein. Y a mí me parece interesante esa crítica que corresponda geográficamente a un círculo que está por fuera de Viena. Y básicamente las críticas primarias tienen que ver con esto que estabas enunciando, Emma, en relación con esta lectura falocéntrica, que pone a la feminidad como en un rol como de consecuencia o de efecto de una carencia de lo fálico, y estas teorías de Karen Horney y de Jones de alguna manera propenden por una feminidad que ellos llaman feminidad primaria, que a mí me parece que llevan a que Freud reformule lo que estaba pensando sobre la mujer y haga sus dos últimos escritos de los años 30, el de Sobre la sexualidad femenina y el de la feminidad de las nuevas lecciones introductorias, como una respuesta, ¿sí?, a lo que las mujeres empezaron a postularle. Y empieza a reconocer en ese momento que en la mujer tal vez lo importante no es la fase edípica,
sino la fase preedípica, ¿sí? Y que da origen a, muchos años después, a un libro que a mí me encanta de María Cristín Jamón, una lacaniana, que dice por qué las mujeres se enamoran de los hombres y no de su mamá. ¿Sí? Porque de alguna manera en este postulado de Freud, de la fase preedípica, lo que va a decir es que la manera en cómo la mujer ingresa al Edipo está determinada por la relación primaria con la madre. Y vuelvo y repito, esta teoría está muy desarrollada por Karen Horney, por Ernest Jones, por Joan Rivière y por una analista muy poco mencionada que es Josiane Müller. Josiane Müller tiene un texto muy pequeño que está en el International Journal, donde ella empieza a hablar de las percepciones de lo vaginal a nivel temprano, que es una cosa que Freud nunca reconoció. Freud hablaba de lo clitoridiano, pero no reconocía lo vaginal, ¿no? Un hombre hablando del otro, un hombre hablando de la otra, de la mujer, pues lo hablaba desde su referente físico, que sería lo fálico, pero Josiane Müller empieza a proponer que hay unas percepciones de lo vaginal, ¿sí? Entonces empieza a darse una discusión desde esos autores que están un poco en la sombra, porque Karen Horney se pierde la institucionalidad psicoanalítica, Josiane Müller no se conoce sus trabajos como en cantidad o no se le ha hecho repercusión. Estos autores quedan como diluidos en el pensamiento psicoanalítico, poco estudiados. El texto de La Mascarada de Joan Rivière es un texto que tampoco se estudia mucho, veo yo en los procesos formativos, y el de Ernest Jones sobre las etapas tempranas de lo femenino tampoco veo que es un texto que se estudie mucho en nuestra institucionalidad psicoanalítica. Y esos textos, desde los años 20 o 30, están hablando de una feminidad primaria, ¿sí? De una envidia de pene que surge desde una construcción cultural y desde una percepción de elementos primarios de la vagina, que era lo que Freud hasta ese momento no había reconocido. Sí, sí, a nosotros nos llamaba la atención cómo ha sido omitido Jones, que Jones fue muy crítico, especialmente porque Karen Horney dice algunas cosas muy importantes, como que la teoría psicoanalítica ha sido hecha por hombres, y bueno, enfatiza todo el tema de la desvalorización que hay hacia la mujer, utiliza argumentos de teología más social en los conceptos. Ahora, Jones señaló la existencia de prejuicios para abordar el tema de la sexualidad femenina, y dijo que había un punto de vista excesivamente masculino, que la niña era desde el principio más femenina que masculina. Bueno, estas cosas que estaba mencionando Fernando, y que realmente no son autores que hayan, digamos, que uno tenga la experiencia de haberlos discutido demasiado durante la formación o tenerlos presentes, a pesar de que dijeron cosas muy importantes que hoy día se están retomando. Joan Rivière, de alguna manera, lo que propone es la idea de la feminidad como una máscara para ocultar su deseo de masculinidad frente a los hombres, ¿no? Y esta idea va a tener seguidores en el pensamiento lacaniano. Bueno, sería la afinidad femenina con el juego de semblantes, con la ambigüedad de lo que se muestra y se oculta. Ahora, yo pienso, a mí me parece que parece como un apaciguamiento, ¿no? Como diciéndole, bueno, no se asusten, el falo de ustedes, lo de la mujer es puro teatro, ¿no? O sea que, bueno, de alguna manera esto de la feminidad como máscara también fue tomado teóricamente, no sé si tan a favor de lo femenino. Me parece que sobre todo estas teorías describen lo que pasaba en el contexto, ¿no? No es que las teorías fueran erradas, sino que son básicamente, toman en cuenta lo que las pacientes de esa época y en esa cultura de alguna manera muestran, y son operativas en ese contexto. Lo de Klein es interesante porque en realidad ella desarrolló con amplitud y de un modo determinante para el psicoanálisis el lugar materno en la constitución psíquica del ser humano. Y su teoría insiste en el cuerpo materno como lugar del primer enigma. A partir de él se disparan sensaciones, fantasías y ansiedades, bueno, que sabemos que llevan a la simbolización. Es una teoría de guerra, casi literalmente, ¿no? Ataques, contraataques. Nosotros sabemos que ella se fue a Escocia a analizar a Dick, o sea, los padres le piden que analice a Dick, y ella se va de Londres porque era un momento muy fuerte, de gran peligro para Londres en la guerra. O sea, digo porque todo importan las teorías y los contextos
es un tema que, bueno, a mí por lo menos me parece muy interesante de tener en cuenta. Y la imago materna pasa a tener mucho poder, pero también vulnerabilidad, porque es de entrada amada, odiada, atacada, destruida. Es decir, Klein centra todo en lo intrapsíquico del infante, pero a la vez no se ocupa de lo intrapsíquico de la madre, ¿no? ¿Qué siente ella frente al bebé? Además de amor, ¿hay hostilidad recíproca? Bueno, yo creo que esta perspectiva quedó postergada, en detrimento un poco de ver qué siente la madre, ¿no? Qué siente la mujer, o sea, la madre como sujeto. Y otro punto interesante también para mí es que los ataques del bebé se centran en el vientre, en los órganos sexuales, en la relación sexual de los padres, o sea, donde la madre es vivida como traidora. Es como que de alguna manera propone, desde el inicio de la vida, como un cierto clivaje respecto de una madre mala que es la madre sexual, que ataca al hijo con su sexualidad. O sea, yo creo que la teoría, podríamos decir que describe una fantasía que está enraizada en lo más profundo del psiquismo, pero que uno se pregunta si no es también de transmisión transgeneracional y cultural. Esto es lo que tiene que ver con Klein, Winnicott, bueno, también y considera que esta relación inicial es la causa de la transmisión del elemento femenino puro en hombres y mujeres. Es una idea que él plantea solamente en un artículo a propósito de un caso clínico, donde él ve como una escisión de los aspectos femeninos. Pero lo que me parece que es importante es esta idea que él introduce de una fuerte impronta femenina en ambos sexos, ¿no? Y es en este sentido contraria a la idea de Freud de la impronta masculina en ambos sexos, o sea, enfatiza más esto. Y siguiendo, bueno, esta línea, después van a surgir conceptos como el de feminización primaria, de alisadeo, de protofeminidad en ambos sexos. Después, por otro lado, tanto Klein como Bettelheim incluyen el deseo de feminidad en el varón, ligado a poderes procreadores, o sea que acá hay como otras alternativas, ¿verdad? No solo hay envidia al pene, sino tal vez deseo de feminidad en el varón. O sea que, bueno, esto va mostrando como una progresión de ideas con respecto a lo planteado por Freud. Y bueno, en relación a lo femenino materno, esto fue desarrollado extensamente por distintos analistas de distintas corrientes que convergen en la posición de la madre como sujeto, ¿no? que es algo como distinto a lo que veníamos viendo de la madre como objeto, o sea, la madre como portadora de lo transgeneracional cultural femenino, en posición simbólica desde el inicio. Me parece que algunas teorías han dejado de lado esto, señalando únicamente lo dual y lo fusional. O sea que, por un lado, la cultura se ha ocupado de desexualizar a la madre, y las teorías de hacerla responsable de la seducción erótica del hijo, ¿no? Donde, bueno, tiene que venir el padre para producir un corte. Ahora, otro autor como importante que no podemos obviar, porque hizo movimientos, pero digamos siempre manteniendo de todas formas el falocentrismo, es Lacan. Él, cuando introduce la castración simbólica como una incompletud para ambos sexos, lo que sería la falta en ser que el lenguaje genera para todo sujeto, desarticula la ecuación pene-falo. Pero digamos, de alguna manera mantiene esta referencia, como decíamos, ¿no? Y el ordenamiento en torno al falo, que sostiene la diferencia, él lo llama el significante amo, o uno fálico. Y así tiene otra cantidad de expresiones, bueno, la mujer no existe, o todo hay que contextuarlo en una teoría compleja, pero de todas maneras el lenguaje tiene consecuencias normativas, entonces no se puede evitar que estos términos, Estoy en estas una clase. expresiones, coagulen sentidos y hagan síntoma al interior de las teorías y en la cultura. Entonces, aunque se hagan esfuerzos después para que las teorías digan cosas distintas a las que dicen, ¿no? Por ejemplo, el plus de goce, que Lacan le atribuye a la mujer, bueno, a mi modo de ver también trasluciría una idealización que
alimenta el tabú de lo femenino ligado a lo patriarcal. Bueno, otro autor que nos interesó, nos interesa marcar con Fernando es Laplanche. No sé, Fernando, si tú quieres plantear algo al respecto. Sí, quería de pronto plantear antecitos de lo de Laplanche, un giro que hay en el siglo XX que me parece importante, y es que gracias también a todas estas teorías freudianas, que un poco critican el movimiento de la represión sexual, paralelamente se viene desarrollando los movimientos feministas. ¿Sí? Y hay un feminismo llamado el feminismo de la segunda ola, que es el que me parece que se une en torno al pensamiento de Simone de Beauvoir. Y a mí me parece que la crítica fuerte al pensamiento falocéntrico freudiano, al menos a nivel epistémico, proviene del pensamiento de Simone de Beauvoir. En algunas de nuestras lecturas vimos que este trabajo de Simone de Beauvoir del segundo sexo, que es escrito en los años 40, no fue tomado por los analistas o por las analistas del movimiento psicoanalítico internacional, sino casi 2 décadas después, en los años 60, cuando viene un poco el feminismo que pelea por los derechos, ¿sí? En los años 60. Pero lo que me parece importante de la crítica que establece Simone de Beauvoir, el pensamiento freudiano, es algo que Emma de alguna manera ya ha estado denunciando, y es que el discurso masculino siempre puso a la mujer en la posición de otro, ¿sí? El otro de la cultura. Y al ponerlo como otro de la cultura, lo objetaliza, no le reconoce la posición de sujeto. Entonces, el discurso freudiano, ¿sí? Cuando toma a la mujer, ¿sí? como un referente, como una otredad, hace una objetalización de la mujer. Lo que harían las analistas que circundaron a Freud y las analistas que siguieron hablando de la mujer después de Freud, es darle a la mujer el lugar de sujeto, es hablar de ellas, ¿sí? Sobre ellas, desde ellas. Y eso de alguna manera hace una recomposición del lugar de sujeto de la mujer. Y ahí comienza a darse una transformación del pensamiento psicoanalítico y del pensamiento de las feministas sobre la mujer. Las mujeres recuperan la voz. Ya no es la voz del sujeto masculino hablando de las mujeres, sino la voz de las mujeres hablando de ellas mismas. Entonces dejan de ser el otro de la cultura, que es lo que plantea Simone de Beauvoir, para recuperar la posición de sujeto y hablar desde ellas. Este cambio, digamos, o esta crítica o esta introducción teórica del pensamiento de Simone de Beauvoir, me parece que tiene 2 correspondencias importantes. Una, la que se empieza a desarrollar en los años 50, con todos estos estudios norteamericanos, estas encuestas o estas investigaciones tipo Master y Johnson, o estos informes de Sharon Haidt sobre la sexualidad femenina, que empiezan también a reconsiderar cómo es el papel de la mujer en relación a su sexualidad. Sí, un poco estadísticos, estadígrafos, pero también hacen una reconceptualización de cómo es que sienten las mujeres. ¿Sí? Y hacen de alguna manera un replanteo de esta posición. Y como tercer elemento, me parece que viene el discurso de género, ¿sí? Que es un discurso que precisamente lo va a retomar Stoller por el lado norteamericano y lo va a retomar Laplanche por el lado europeo. ¿Sí? Y van a traer ese concepto de género, que es un concepto que de alguna manera ya está planteado en la obra de Simone de Beauvoir, cuando dicen la anatomía no es el destino, respondiéndole un poco a Freud sobre su frase, que es un parafraseo de la teoría de Napoleón Bonaparte sobre la anatomía, sobre la geografía es el destino, y que Freud la trae para plantear que la anatomía es el destino. Lo que va a empezar a plantear Simone de Beauvoir y los discursos de género es decir que la anatomía no es el destino. Y es a seguir con esta idea que Freud de alguna manera la introdujo, pero que en algunos momentos me parece que era ambiguo con esa posición, de recuperar un poco la idea de que la feminidad y la masculinidad es un constructo. ¿Sí? De hecho, Freud en algunos momentos de su obra lo enuncia, ¿no? Freud dice, a mí lo que me interesa es cómo una niña se convierte en mujer, y lo que me interesa estudiar es el desarrollo evolutivo. Lo que pasa es que en algunos momentos de su obra me parece que eso se pierde. Ok, yo retomaría esa idea de Freud del desarrollo evolutivo para hacer una conjunción con la teoría de Simone de Beauvoir y decir que la anatomía no es el destino, que lo femenino es algo que se construye. ¿Sí? Y esa idea de la construcción de la feminidad es lo que va a retomar este discurso de género, que lo van a retomar, insisto, Stoller por el lado norteamericano, sobre todo por el lado
de las sociedades californianas de psicoanálisis, y Laplanche, ¿sí?, que lo va a introducir en Francia, retomando una diferencia entre sexo, que sería lo que designa lo anatómico, lo biológico, lo genésico, y género, referido al constructo cultural que se hace a partir de una identidad, digamos. La identidad es un constructo, y al plantearlo como un constructo, se desbiologiza, ¿sí?, lo que la medicina, la biología o la anatomía pretenden sobre la sexualidad. Es una especie de, no sé si llamarlo como de primacía de las ciencias naturales, de las ciencias médicas, de las ciencias biológicas. Se habían arrogado como que el fundamento era la biología o el fundamento era la anatomía. Y el discurso de género lo que viene a decir es, ese no es el fundamento, ¿sí? Hay que pensar que también hay un constructo, ¿sí? Y ese constructo está en el concepto de género, ¿sí?, que sería Eh, eh, hablar de lo masculino y lo femenino, cómo se construye. Emma. no, que yo te oía y quería también plantear algo. Yo en esto tengo una posición personal que es de que la anatomía no es el destino, pero la anatomía es una marca fundamental que va a estar en tensión, ¿no?, con la cultura, y una tensión indefinida, intentando, bueno, como un conflicto, ¿no? Es decir, que a partir de la anatomía también se producen una serie de consecuencias psíquicas, y por supuesto, a partir de las atribuciones de la cultura se construye algo que excede totalmente a lo que marca la anatomía. Pero, digamos, yo relativizaría un poco de que esta idea de que la anatomía no tiene una fuerza tan importante, creo que sí, que la tiene, pero no es determinante, por supuesto. Emma, escúchame, Bueno, una cosita, esto precisamente lo retoma el pensamiento francés de alguna manera, y en Laplanche, pero yo se lo he leído a otros autores, empezando, si menciono a Uruguay, se la leía a Daniel Gil, que fue la primera persona a la cual se la escuché, y es la diferencia entre lo diverso y lo diferente. ¿Sí? Entonces, lo que hace este pensamiento es sostener, claro, hay una diversidad, pero la diferencia sexual es fundante. ¿Sí? Y la diferencia lo refieren a sostener un poco esta idea de lo masculino y lo femenino, que se construye como diferencia en el Edipo, pero reconociendo que previamente hay una diversidad, y que hay un planteamiento de no confundir la diferencia sexual con la diversidad sexual. Entonces lo que hacen un poco tratando de hacer una síntesis, me parece a mí, como de esta oposición, es plantear el universo es diverso, pero la diferencia sexual masculino-femenino es fundante de alguna manera, ¿no? Sí, comparto, y yo quería decir que Laplanche es increíble, porque yo recuerdo haberlo estudiado en un grupo de estudio, me acuerdo con Mirta Casas, ver este libro que es impresionantemente de avanzada, que se llama Castraciones, Simbolizaciones, Problemáticas 2, donde él hace un montón de planteos en torno a la castración y trae ya todas estas reflexiones sobre el género, que son de 1980, o sea que Laplanche, yo creo que lo que hizo fue una articulación con el género y el psicoanálisis muy avanzada para su época, y después, bueno, continúa, en el año 2007 también publicó un artículo muy interesante sobre el tema del género, y bueno, donde lo que plantea, bueno, previamente había hablado de la importancia de la asignación del género, la implantación de lo sexual, pulsional, inconsciente de los padres a través del género, en fin, todo esto. Pero con respecto a esto último que estaba planteando Fernando, yo agregaría que él dice, el género es plural, ¿no?, aunque suele ser doble, masculino, femenino, en la evolución social. Y él en realidad se ve que, bueno, muy atento a todas estas cosas, ya plantea, como yo decía, en 1980, dice que la diferencia la considera una polaridad binaria, y la diversidad, él dice que se apoya en un número indefinido de atributos, ¿no?, que podrían ser todos los atributos anatómicos posibles, pero también dice socioculturales o psicológicos. Y él dice, bueno, es la posibilidad de N sexos. Bueno, en ese sentido, decir eso en esa época, yo creo que no le prestábamos, por eso digo que las lecturas
también uno puede leer, escuchar y entender lo que le permite a veces su contexto, ¿no? Entonces, recuerdo cuando veíamos este texto, poníamos mucho más énfasis en otros aspectos, no en esto que Lacan decía, perdón, que Laplanche decía sobre el género. Y ahora estamos prestándole mucha atención a lo que él dijo sobre el género, ¿no? Hablando un poco del tema de las miradas, cómo cambian y cómo a veces estamos como ciegos para ver algunas cosas y de pronto en otros momentos podemos verlas. Bueno, y ya entrando en lo que nos convocó muchísimo, que fue la lectura de algunas autoras latinoamericanas como realmente pioneras, pero no solamente en un sentido de Latinoamérica, sino creemos como en un sentido mucho más amplio, de lo que es el movimiento psicoanalítico. Creemos que también todas, de alguna manera, participantes en la fundación de COWAP, allá por el año 89, o sea que para las personas de COWAP puede no ser tan novedoso el pensamiento de estas autoras, pero si pensamos en que ellas empezaron a escribir estas cosas en los 90, sí fueron bastante adelantadas también. Nosotros pensamos en María Malizade, en Emilce Dio-Bleichmar y en Leticia Glosser, como que han marcado el pensamiento sobre la feminidad, integrando como justamente aportes de las corrientes feministas, investigaciones de su tiempo, estas investigaciones de pronto sobre la sexualidad que señalaba Fernando, y bueno, queríamos decir algunas cosas, quería decir algunas cosas. Emma, una cosita, perdona, Sí, perdóname, te sí. interrumpo antes de que empecemos a hablar de ellas tres. Hay una cosa que a nosotros nos ha parecido interesante de cómo se piensa desde Latinoamérica. Y es que nos parece que desde Latinoamérica nosotros hemos hecho un pensamiento híbrido, un poco recogiendo el concepto de las culturas híbridas. Latinoamérica ha sido una hibridación de pensamientos, porque nosotros leemos a los ingleses, leemos a los americanos, leemos a los franceses, leemos a los alemanes, ¿sí? Y muchas veces entre ellos ni se leen, ¿sí? Por un poco por este narcisismo, no sé si las pequeñas o grandes diferencias, y solamente se conocen, se miran al ombligo. Nosotros, por colonialismo, por lo que sea, hemos recogido estas tradiciones, estas lecturas, y hemos hecho como trenzas, ¿sí? De hecho, la palabra tejido, tejer, es la que da origen a la palabra texto. Yo creo que literalmente lo que hemos hecho y lo que queremos mostrar ahorita es cómo desde Latinoamérica las pensadoras sobre la feminidad han tejido con las teorías de Freud, han tejido con las teorías de Klein, han tejido con las teorías de Winnicott, pero las han tejido con otro tipo de teorías que se han producido en la cultura. Por ejemplo, ¿sí? Han traído las teorías de la complejidad que vamos a ver más adelante, han traído la crítica al pensamiento binario, han traído un poco los fenómenos que empiezan a acontecer en los años 80 y 90, y es que la maternidad se empieza a desligar de lo femenino, ¿sí? Que es un poco lo que vemos hoy en día, que hay unas identidades femeninas que dicen, yo no paso por la maternidad, mi feminidad no tiene que pasar por la maternidad. Y han sido un poco hijas de estas épocas, de estas revoluciones, que hablamos del feminismo, de la entrada de la teoría queer, de la entrada de la teoría LGBTI, y todo esto se ha trenzado en postulados conceptuales desde Latinoamérica. Y nos parece que estas tres pensadoras, ¿sí? Son un poco el resumen, ¿sí? O son simbólicas, o son elementos que anudan o centralizan lo que es el pensamiento que desde Latinoamérica se tiene sobre la mujer. Perdón, Emma, entonces un poco No, eso nos ha llevado a seleccionar a estas muy tres mujeres. pertinente tu introducción, porque aparte yo voy a decir algunas cosas, ellas dijeron muchas más cosas, pero bueno, las podemos seguir leyendo y siempre vamos a encontrar eh, riqueza, ¿no? Y sobre todo como mucha conexión con lo femenino mismo. El pensamiento de Marian, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Ella se apoya en la centralidad que tiene el cuerpo en la constitución psíquica, como un énfasis muy importante en todo lo vivencial concomitante. Para mí es una autora que describe vivencias femeninas de un modo increíble, con una potencia. Bueno, ella profundizó en la idea de, de una sensualidad propiamente femenina, cuando plantea que la anatomía facilita la difusión del erotismo
por toda la superficie corporal, y entonces le otorga la potencialidad de expandir y entrelazar zonas erógenas, es decir, como todo el cuerpo como zona erógena. Y hace un desarrollo interesante también de los orgasmos femeninos, un tema que no ha sido tan tratado incluso por las psicoanalistas mujeres, y plantea esto de que se sustraen de lo mensurable, de la fisiología, que tienen una condición cambiante, que son ilocalizables, variables, y dice, bueno, esto que sabemos hoy, pero que causó tantos dolores de cabeza y quizás sufrimiento en los divanes a las mujeres, ¿no? El clítoris es tan femenino como la vagina y participa por igual en el placer sexual. También dice, bueno, que esto mismo, que la característica de la sensualidad femenina es la difusión masiva y totalizante de la voluptuosidad, así como las variaciones subjetivas, o sea, como una apertura enorme de todo lo femenino. Emilce realza, por otra parte, bueno, también la importancia del género, de los estereotipos culturales que están presentes en los padres, y, bueno, y cómo van a incidir en lo que ella llama la construcción del significado sexual en la niña. Y ella da realce a otros aspectos que son fundamentales, ¿no? Y muy interesantes, que es, por un lado, el papel de la seducción paterna. Aquí ya se apoya en Laplanche y habla de la implantación del significado provocador en el cuerpo de la niña a partir de la mirada sexualizada del hombre, del padre, bueno. Y por otro lado también plantea un tema que tampoco es tan tratado, que son los temores relativos a la propia integridad corporal que son propios de la mujer. Es decir, cómo actúa en la mujer el fantasma sexual de ser objeto de violencia y las ansiedades específicas en torno a sus genitales y a la vulnerabilidad frente a la penetración. Es decir, que las ansiedades genitales no se reducen a la envidia al pene, pero no han sido tan incorporadas, ¿verdad?, en las teorizaciones dominantes. Bueno, y Leticia, por su parte, que la hemos escuchado más últimamente, sostiene la importancia de la asignación de género en la construcción subjetiva, y ella propone, siguiendo esto de Laplanche, a la lógica binaria, ¿verdad?, que sería, bueno, masculino, femenino, fálico, castrado, naturaleza, cultura, el pensamiento complejo. Y es desde esta lógica que ella piensa la posición femenina como en la intersección de tres o más variables, ¿no?, que pueden ser coexistentes y divergentes. Bueno, ahí podrían estar lo arcaico, la anatomía, las identificaciones de género, la pulsión deseo, los discursos sociales, los ideales, bueno, etc. Y más recientemente todos sabemos que Leticia trabaja el concepto clásico de diferencia sexual, y ella propone, bueno, la deconstrucción para pensar que el acceso a la subjetividad sexuada puede también tomar otros caminos. Bueno, terminaríamos por acá con lo siguiente. Para terminar, yo voy a plantear algunas interrogantes y algunas propuestas. Primero, me resuena mucho la pregunta de Freud y de Lacan, hecha de distintas formas, sobre qué quiere la mujer. Y de alguna manera daría la impresión que, bueno, que la dejan un poco por fuera del saber sobre sí misma, ¿no? Porque, bueno, ambos sostuvieron el falocentrismo del inconsciente y, como vimos, la colocaban en posición de objeto relativa al hombre. No dicen mucho de su posible ser en sí, ¿no?, sino más bien su ser para el otro. Entonces, frente a los hombres, que estos hombres y otros que han formulado esta pregunta, ¿no?, ¿qué quiere la mujer? Bueno, a mí me parece que tendríamos que cambiarla por la pregunta, ¿qué queremos las mujeres?, ¿no? Y en realidad hacerla trabajar con honestidad, las analistas mujeres también. Después otro tema, otra pregunta importante, sería ¿por qué el repudio universal a lo femenino?
Entonces yo me pregunto si en realidad no hunde sus raíces en el poder procreador y erótico, creativo, ¿no?, de la mujer, también el poder ligado a la muerte, ¿verdad? Que todos ellos son fuente de, el poder ligado a la muerte, perdón, y que todos ellos son fuente de temor y bueno, y han sido plasmados en la mitología. Aquí evoco los tres cofrecillos de Freud que simbolizan aspectos esenciales de la mujer, ¿no? La madre, la amada y la muerte. Sería un poco esto, el poder procreador, el poder erótico y el poder ligado a la muerte, que se le atribuye. Entonces, bueno, pregunta, ¿el repudio universal de hombres y mujeres, el temor, puede estar en algo de esto? Bueno, por otro lado, en base a todas estas lecturas que me han permeado, creo, ubicaría lo femenino como expresión de la incertidumbre y la transitoriedad. O sea, hemos visto que lo femenino, desde su corporeidad, sus roles de género, da sustento a lo no definido, a lo ambiguo, y abre un campo muy amplio de simbolización y de creatividad. El cuerpo femenino en realidad carece, pero también tiene, ¿no? O sea, tiene una geografía exuberante y diversa, que es sede de procesos de transformación, como lo marcó Alizade, el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia, es decir, que la mujer ya naturalmente tiene una aceptación de la transitoriedad. Entonces, bueno, de alguna manera es como que lo abierto, más que lo castrado, sugiere un camino hacia lo desconocido, lo misterioso, lo que yo llamaría lo femenino en sí mismo, que yo propongo representar con el símbolo de la espiral concéntrica en movimiento expansivo hacia adentro y hacia afuera, como también se podría imaginarizar el orgasmo femenino. O sea que solo lo imaginario puede connotarlo positivo o negativamente, como falta o lo que sea. Es decir que yo diría, lo femenino, el enigma, ¿no? No estaría relacionado más que con lo femenino mismo, con el goce sexual del otro. Bueno, y a partir de esto, ¿qué decir, ¿no?, de la posición femenina, del goce sexual? Porque en ambos sexos hay una evitación del posicionamiento femenino, en dejarse penetrar, en penetrar lo nuevo. Y de alguna manera la exploración de otro cuerpo implica introducirse en lo desconocido y el enigma sobre lo sexual propio del otro, que sería de alguna forma ser atravesado por la castración simbólica que formuló Lacan. ¿Podemos concluir que entonces que el goce sexual supone como una posibilidad de dar lugar a una dimensión femenina en ambos partners durante la relación sexual? Bueno, otro punto, ¿no?, sería, ¿qué relación posible entre cultura, diferencia y simbolización? Pensando justamente en todos estos aportes que vimos respecto a deconstruir la diferencia, si lo femenino es simbolizable o no. Bueno, o sea, vimos que la construcción discursiva de lo femenino ha estado supeditada a lo masculino, y que esta construcción atraviesa las teorías y que en realidad ha tenido consecuencias en la comprensión y en la escucha de las pacientes, o sea, en la práctica clínica. O sea, el desafío entonces es, bueno, ¿qué hacer con las diferencias, ¿no? Estamos en una cultura que tiende a abolirlas, ¿y cómo hacemos para sostener y refundar entonces diferencias simbólicas desde nuevos parámetros, alejarnos del reduccionismo de la lógica fálica que busca ignorarlas, pero a la vez mantener la diferencia como un elemento simbólico importante? Laplanche planteó que se necesitaban modelos de simbolización más flexibles y múltiples que hicieran eco a la interrogación contemporánea, y no códigos rígidos como el fálico castrado. Entonces, propongo de que si
podemos tomar este modelo tan rico, winnicottiano, de la transicionalidad, tal vez podemos pensar la diferencia sexual como algo que se crea en un tercer espacio, que no sería ni femenino ni masculino, pero que los contiene ambos, y a sus múltiples combinaciones, y que esto sería como un espacio potencial, que puede ser productor de sentidos, de simbolización, y que tal vez podría sostener una pluralidad genérica no sujeta a códigos binarios rígidos. Bueno, otro punto, ya el último, si podemos relacionar la ambigüedad de lo femenino y las migraciones sexuales. Yo creo que en lo femenino, este sustrato indiferenciado de la sexualidad, o sea, la bisexualidad psíquica universal, el erotismo anal, se manifiestan con fuerza, quedan ubicados en este rango de lo ambiguo y de la no diferencia, masculino-femenino, y creo que por eso mismo podríamos pensar que sean soporte erógeno de las migraciones sexuales y de género. Es decir, lo femenino creo que se conecta más fácilmente con lo múltiple y lo diverso. Y al mismo tiempo, y acá por eso pensando que la anatomía importa, el cuerpo femenino, en la invisibilidad de sus órganos sexuales, yo creo que habilita mayormente la convergencia de identificaciones que no encajan en definiciones masculinas o femeninas unitarias. Y hoy día, indudablemente vemos que hay mayor aceptación de portar rasgos femeninos por parte de los hombres, que ha decrecido la estética del macho a ultranza, y que el culto a la ambigüedad es muy frecuente, no todas las presentaciones queer, homosexuales, que tienen estas mezclas de elementos femeninos, masculinos. Es decir, como pensando un poco en algo así como que lo femenino puro, esto que enunciaba de alguna manera Winnicott, pero tomando esta metáfora también, podría decir, bueno, en realidad lo femenino puro ha sido entronizado y ha sido devaluado simultáneamente en la cultura y en la historia de la cultura, ¿no? Entonces, podemos pensar que hoy asistimos como reacción a una apropiación de lo femenino para ser integrado como mixturas diversas. ¿Asistimos entonces a una progresiva feminización de la cultura? Bueno, y por último, ¿no? Y que es el gran punto para los psicoanalistas en toda esta remoción cultural y teórica. ¿Qué se sostiene del psicoanálisis frente a las sexualidades contemporáneas? Porque en realidad asistimos, ¿verdad?, a una multiplicidad de configuraciones donde, como dijimos, los elementos constitutivos femeninos y masculinos se entraman, dando lugar a diferentes versiones de lo sexual, ¿verdad?, hetero, homo, transexualidades y otras, que reclaman su legalidad por fuera de categorizaciones psicopatológicas. Entonces, a ver, y también esto que escuchamos, ¿no? De los sujetos contemporáneos que se enamoran de la persona, no del hombre o la mujer. Esto es una dimensión erótica diversa que deja el sexo en segundo plano. Podría tratarse de lo neutro como un modelo distinto de las relaciones erótico-afectivas. Bueno, esto por un lado. Por otro, yo creo que la diversidad no elude el conflicto psíquico que atraviesa la sexualidad, tal como advirtió Freud. Yo creo que esto es algo bien vigente, y que si el psicoanálisis tiene mucho para preguntarse, pero que tiene como un buen punto de partida el develamiento de lo singular, porque como vimos, debemos tomar un poco de distancia a veces de los universales teóricos. Bueno, y en este recorrido, ¿no?, me parece que lo que nos interpela es lo novedoso, el sentimiento como de estar cruzando sobre como un hielo fino, como decía Bauman,
de una transición hacia nuevos paradigmas que en realidad todavía no podemos explicitar claramente, pero donde creo que sin duda lo feminismo es central. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Emma. Antes de dar la palabra, digamos, al público, a las intervenciones, preguntas, cuando te escuchaba con todas estas preguntas, quería retomar como dos o tres cosas. Una posición, hay un micrófono abierto, Olga Lucía Briceño, creo que tu micrófono está abierto. ¿Mm? ¿Mm? Olga Lucía, micrófono está abierto. Bueno, que te decía que cuando preguntabas eso de qué queremos las mujeres, hay un postulado de Ana Teresa Torres, que es una analista venezolana de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, que no sé si todavía sigue ejerciendo el psicoanálisis porque se dedicó más a la literatura que el psicoanálisis, pero ella decía que había una potencia grande, ya que las mujeres nos estamos liberando de este discurso patriarcal, que era la oportunidad de no ir a llenar ese vacío o ese silencio sobre la mujer con algún otro significado. Como que la potencia de lo femenino, hoy en día, libre de ese discurso patriarcal, es dejarlo, y voy a usar una palabra que vos usaste, Emma, dejar abierta la posibilidad de significación de la mujer. Porque en esa apertura aparece algo de pronto de lo que decía Lizabe, aparece una dispersión, ¿sí? Como una erotización de un montón de cosas posibles. Porque si el falo le sobreponemos, digamos, lo vaginal, o sea, al falo le sobreponemos otra cosa, es como si llenáramos el vacío con algo. Y Ana Teresa habla de eso, con un vacío que permite una creatividad, que de alguna u otra manera es el concepto que también tiene Alizade sobre la nada de la mujer. ¿Sí? Como que hay una importancia en ese vacío, ¿sí? En ese hueco, en eso que no se llena, donde se puede construir lo femenino. No solamente la mujer, sino lo femenino. ¿Sí? Como dejar ese espacio vacío de significación y no lo falocéntrico, que sería siempre llenar de significación algo, ¿no? Como tener que poner un significante primordial, un significante amo y algo fundante. Dos, quería retomar algo en relación a los signos de lo femenino. A propósito de esto, y son los trabajos de Marie Bonaparte y de Andrea Salomé. Marie Bonaparte, que me la critican mucho, tiene un texto bellísimo sobre la sexualidad femenina, ¿sí? Y la critican por esta pretensión de Marie Bonaparte, de que pensaba que el arreglo de la histeria estaba si uno acercaba el clítoris a la vagina, y como ella era una mujer insatisfecha, se mandó a hacer muchas operaciones tratando de solucionar su problema de la frigidez de esa manera quirúrgica. Pero Marie Bonaparte habla de ser mujer es construir una concavidad. ¿Sí? Un poco en esta idea es dejar de ser convexa para abrir un espacio de algo cóncavo. Y lo Andrea Salomé, que tiene un texto bellísimo que se llama El erotismo, en su primer ensayo, que es de 1899 o 1900, antes de conocer a Freud, tenía un planteamiento en relación a la creatividad de lo femenino, ¿sí? Y que el símbolo de la feminidad estaba atrapado en eso, en la creación. Dado que había creación de vida, la mujer estaba asignada por este elemento de la creatividad. Y estos elementos contemporáneamente, hay una literata que es muy cercana al psicoanálisis, que es Siri Husted, que creo que estuvo en el pasado Congreso Internacional, no sé si abriendo el Congreso, donde recupera la noción de la placenta, ¿no? Porque la placenta además tiene esa doble faz, que es la faz que mira hacia el niño, por así decirlo, y es la faz que está exterior, y habla de esta doble función, ¿sí? Y de cómo la placenta es el elemento de lo continente, que puede uno ahí leer de alguna manera como rezagos de lo de Bion. Pero quería traer estos elementos como signos de lo femenino. Y tercero, ese concepto del repudio a lo femenino, ¿no? Que has estado planteando, que desde el orden de lo masculino, cada vez que una mujer se nos revela en su erotismo, la convertimos en hechicera, ¿no? ¿Sí? Hechicera, bruja, puta, zorra, no sé, los epítetos que se quieran plantear, y que de alguna otra manera eso ya lo había enunciado Simone de Beauvoir en su libro del segundo sexo. El temor del hombre frente a la sexualidad femenina hace que la convierta en hechicera. ¿Sí? Es un poco también, si lo leemos míticamente, ese discurso que hubo entre Hera y Tiresias, y que llevó a que Hera le sacara los ojos a Tiresias porque no le gustó esa respuesta que le dio Tiresias en relación a la infidelidad de Zeus. Pero ese repudio sobre lo femenino, ese temor hacia lo femenino, es el que se ha encargado de que los hombres convirtamos a las mujeres como en ese signo, ¿no? Las hechiceras.
No es que no haya hechiceros en la literatura, los hay, pero la tipificación de hechicero es una figura que se le asigna a lo femenino. Bueno, digamos que tendríamos una media hora para el diálogo con los participantes. No sé quién quiera tomarse la palabra, hacer alguna pregunta o dar alguna opinión, ¿no? O hacer algún tipo de aporte. Mientras lo van pensando, leo algo que dejó el doctor Minuchin, que se tuvo que retirar. Dice, quería recordarles que Melanie Klein sostuvo, resaltando las cualidades de la mujer, que ella tiene la capacidad de procrear, y esa sería la envidia masculina, que quedaría desplazado a tener esa posibilidad y lo desplaza a lo intelectual. Bueno, abro, abro el diálogo, el debate. Doctor Carvajal. Sí, estaba pensando en algo que me toca mucho todos los días, a todas horas, y es lo que Emma de alguna manera comentó sobre si esta cultura, la posmodernidad, es una cultura femenina y que lo masculino está borrándose como dimensión, como falo, como poder, como todo, ¿no? Y yo, que lo estoy viendo en la clínica todo el día lo estoy viendo, ¿no? Esta cosa cultural que se está volviendo costumbre en las niñas de estar entre ellas, de tener novia, de iniciarse sexualmente entre ellas. Eso es un hecho absoluto que lo estamos manejando todo el día. La sorpresa de los padres frente a esto es y llegar a plantearse no binarias, como lo hemos visto, ¿no? Y cambiarse el nombre hacia cosas como una letra, etcétera, ¿no? Y esta feminización de lo masculino. Yo me pregunto, porque trato de entender de dónde viene, ¿no? Sabemos que hay dos leyes, y yo insisto mucho en eso, que dos cosas que se han impuesto en la cultura nuestra por culpa de la ONU, que son el no maltrato y la inclusión. La inclusión es la que ha permitido precisamente la aparición de todas estas diversidades de género. Me pregunto, ¿sí qué tiene que ver todo eso con la horizontalización del sistema? Sistema vertical, jerárquico, represivo, temeroso, y ahora sin miedo y horizontal, ¿no? Me pregunto, yo no tengo sino preguntas. Mientras de pronto Emma interviene, hay un texto que se le recomiendo de Baudrillard, llamado De la seducción. ¿Sí? Es un texto de los años 80, donde Baudrillard dice que el afán del hombre es penetrar, ¿no? Entonces siempre son los discursos profundos, ¿sí? Mientras que la mujer lo que hacía era una cosa de extensividad, ¿no? Mientras el hombre intentaba penetrar, el huequito de la mujer se corría. Entonces, mientras la lógica del hombre era en penetración y en profundidad, la lógica femenina era en superficial, pero no lo decía de manera peyorativa, sino que lo decía, es otra lógica. No es la lógica de profundizar, de ser intenso, sino, sí, y de excluir otras cosas, sino de esa extensividad, que era lo que planteaba Mariana Elizalde a propósito del erotismo del cuerpo femenino, de la matriz erógena femenina, que no se circunscribe a un placer de órgano, de un único órgano, sino como la extensividad del cuerpo, y que en ese sentido lo femenino era mucho más incluyente, ¿no? Yo pensaba justo esto que, bueno, no tengo ninguna respuesta igual que tú, ¿no? Estamos observando, somos observadores en este momento predominantemente y creo que tenemos que priorizar la observación y no apurarnos a sacar conclusiones, ¿no? Sobre todo con los pacientes que nos están enseñando cosas todo el tiempo distintas. Pensaba un poco en, primero algo como obvio que es el péndulo, ¿no? El péndulo de lo patriarcal, entonces sería un péndulo hacia la feminización de las cosas. Bueno, estos son péndulos que ha habido
historia. También uno diría, bueno, lo patriarcal y lo falocéntrico estaban como al servicio de reprimir ese poder de lo femenino tan peligroso y un poder anhelado, poder tan fuerte, ¿no? Como que tan potente, algo tan potente que había como que un poco aplastarlo. Bueno, y en este momento está como irrumpiendo, como cuando se quiebra, ¿no? Esos movimientos de lo acallado y, bueno, y aparece como algo un poco así, que se va como extendiendo, y bueno, y que no sabemos cómo se va a poder, cómo la sociedad lo va a ir como elaborando, pero a lo mejor hay como algo de esto, no sé, no tengo, son hipótesis, ¿no? Sí. Gabriela Salazar y después Inés Bayona. Gabriela. Hola, Emma. Hola. Hola. Yo pensaba, justo ahora le leía a la Jessica Benjamin en una partecita en donde ella hace una crítica, bueno, trae, ¿no?, la crítica feminista, y comienza como a conversar sobre la estructura de dominación genérica, y comienzan a desarrollar mucho el asunto de la racionalidad, ¿no? El asunto de cómo la racionalidad está como puesta en un nivel más o menos como superior, ¿no? O sea, quien es racional es como maduro, quien es adulto, etcétera. Y quien no estuviese del lado de la racionalidad es un poco como algo más infantil, lo irracional tendiendo como lo infantil, más que hacer otra cosa que no es lo racional. Y a mí me parecía sumamente interesante porque cuando vos y Fernando hablaban y traían, por ejemplo, los discursos y los pensamientos de Alizade o de Lu Andrea Salomé, que son a mi gusto, al menos como las dos que más se interconectan desde el lado de lo no usualmente visto, ¿no? O sea, como una parte femenina que le da una potencia gigantesca a lo creativo, a la potencialidad de del crear con un otro, ¿no? A cosas distintas, a salir como de una lógica ya preestablecida. Se entiende que hay como una suerte de esperanza muy bonita, de algo que puede venir y darse, que no sabemos muy bien cómo es, porque no estamos en un mundo que priorice eso. Pero me parecía que esta crítica que trae Benjamin de las feministas, ¿no?, que está recogiendo un poco el pensamiento feminista, es interesante, porque el lugar que le damos a la razón, igual que al poder en las relaciones económicas, sociales y demás, va muy también del lado de esta cosa, yo creo que es bastante falocéntrica y patriarcal. O sea, lo racional es lo que está bien visto, lo que es creativo, lo que no es tan racional, lo que es emotivo, lo que es emocional, lo que es intuitivo, está bastante denigrado en general a nivel social, ¿no? Entonces, creo que es todo un reto tratar de integrar estas cosas sin darle una marca de positivo, negativo, adulto, infantil, lo emocional. O sea, al final, ¿cómo no confundir aquello que no es racional con infantil? Y darle esta cosa peyorativa de que una persona está siendo como muy infantil si es que no está hablando desde la razón y desde la lógica, que ubica a las personas como además en un lugar de una categoría superior o inferior, ¿no? Eso pensaba. Inés Bayona. Hola, Emma, gracias, y Fernando, por esta excelente recorrido que nos han hecho entre la historia y todo, y toda esta parte. Retomando un poquitico esta postura que dice Emma ahora al final, de que estamos en una posición de observación, como para no llenar esos espacios de qué es lo femenino y la feminidad. Y yo agrego también del pensamiento. Mientras oía esto y Guillermo diciendo que en el consultorio como que lo femenino está tomando posición y todo, pues observé, y los invito a que pensemos, por qué en una presentación, conferencia entre psicoanalistas de diferentes partes, como hoy, estando conectados 50 participantes, solo 8 son hombres, cuando en las otras conferencias
podría decir, no conté, pero sí podría decir que era igual hombres y mujeres, ¿no? ¿Será que tiene que ver esto con la postura psicoanalítica masculina frente a lo femenino que está tan integrado en el hombre como desde Freud, que un tema de lo femenino no llama tanto la atención al hombre psicoanalista y a la mujer sí? No sé, para pensarlo, pero no es banal que solamente haya 8 hombres conectados. Los dejo ahí para pensar. Muy interesante tu observación, Inés. Sí. Y, de pronto algún hombre nos podría contestar algo también, ¿no, Emma? Sí, se está dibujando el hombre definitivamente. Ahora, ese cuento del péndulo no me suena mucho, porque desde que se conoce la cultura es absolutamente falocéntrica, patriarcal. Es decir, Grecia privilegió la homosexualidad, etcétera, en Atenas, pero era todo falocéntrico. Grace, bueno, si vamos a Robert Grace, pues sí, primero la madre, primero el matriarcado, quién sabe cuántos milenios, ¿no? Y ahora viene el patriarcado. Pero es muy interesante este movimiento, ¿no? Yo sostengo que la horizontalización del sistema es definitiva, ¿no? Permitió emerger, porque se acabó el miedo, el falocentrismo, se acabó el terror al falo y está emergiendo lo femenino y tomándose. Y eso me parece maravilloso. Por eso estoy acá, Inesita. Maravilloso, pero... Perdón, quería aclarar algo. No, yo no me refería al péndulo en este tema, sino que me refería a que cuando hay cambios de paradigma, las cosas se van para un extremo, pasan de un extremo como al otro y después como a veces se centran, ¿no? Me refería un poco al péndulo de los cambios de paradigma, no del tema este en particular. De todas formas, las sociedades más primitivas eran bastante matriarcales y hay sociedades matriarcales, pero ha predominado lo patriarcal, sin duda, y uno diría, bueno, como que ha marcado eso, ¿no? La necesidad como de, bueno, tener a las mujeres en un lugar más como de control de lo femenino como una cosa quizá temida o que podía invadir o que podía tomar todo, ¿no? Y como algo de un temor enraizado en lo más profundo de lo intrapsíquico y en lo más profundo de la cultura, ¿no? Como cuestiones que están caladas hondamente en los sujetos y en la cultura. Entonces, por eso, bueno, tienen estos efectos, o han tenido efectos a lo largo de la historia tan potentes. Yo quisiera también traer, a propósito de esto que se está planteando, las implicaciones que esto tiene para la técnica psicoanalítica también, ¿no? Lo digo porque si uno se queda con análisis terminable e interminable, en el pensamiento freudiano había algo como el principio del origen de todo que estaría atado a la roca de la castración, ¿no? Tanto a la ansiedad de la castración como a la envidia de pene. Si quitamos esos elementos como la roca principal o la roca fundante del proceso técnico, ¿en qué queda, no? Es eso que planteaba Dio Bleichmar cuando plantea las angustias fundamentales no tienen que ver con la castración, ¿sí? Y eso implica que yo tenga que mirar a mis pacientes de otra manera, ¿sí? Y trabajar de otra manera. Entonces, eso también implica, para los que trabajamos en técnica psicoanalítica, un replanteamiento de nuestra técnica y de la teoría de la técnica al ver cómo trabajamos con los pacientes. Y otra cosa que quería como traer a propósito de esto, cuando se habla de los signos creativos de lo femenino, ¿sí? Cuando hablamos de pronto de lo de Andrea Salomé o que ella insiste en esto, lo de Siri Husted, es un poco pensar que lo creativo en mi concepto, es aquí sí tiro como línea, me parece que no está ni en lo femenino ni en lo masculino como una escisión, sino como una conjunción, ¿sí? Creo que lo creativo emerge del encuentro de las polaridades o de las diversidades, ¿sí? Creo que la creatividad se da en el entre dos o en el entre tres, si quieren hablar de triángulos, o en el entre 4, 5, 6, si quieren hablar de poliamor. Pero pienso que es en el entre, ¿sí? Porque también podemos caer en esta cosa de
reafirmamos lo femenino, reafirmamos lo masculino, o reafirmamos lo del hombre, o reafirmamos lo de la mujer, o reafirmamos lo queer, ¿sí? O reafirmamos lo L de la L, del LGBTI. Me parece que ahí podemos caer en un peligro y es volver como a los discursos hegemónicos, ¿no? Como entonces lo válido es la diferencia, lo válido es lo diverso, lo válido es lo masculino, lo válido es lo femenino. Me parece que ahí debe darse un entrecruzamiento. Aurora Polito, una colega de Apple. Polito. Polito. De Apu, Aurora. Sí, sí. Hola, hola, ¿qué tal? Agradezco Hola, Aurora. mucho la exposición de todos y las intervenciones. Con respecto a esto me gustaba acercar algo que trae, lo nombraban hoy a Daniel Gil en esto de la diferencia y la diversidad, ¿no? En su trabajo, de su texto sobre algunas de las formas más comunes de la degradación de la vida cotidiana. Y me parece que es interesante porque él ahí plantea que cuando se injerta la jerarquía, que es una dimensión imaginaria, sobre las diferencias, entonces empiezan a jugarse relaciones de dominio. Y tal vez es un poco esto sobre lo que estamos de alguna manera circulando. Me parece que Daniel lo trae muy, muy, muy claro y muy, muy consistente. Todo lo falocéntrico ha estado sostenido de esa manera, por relaciones de dominio. Y ahora aparece esto de lo femenino, horizontal, creativo, abierto, hueco pero no vacío, ¿no? Con toda una potencialidad que me parece que da lugar, bueno, a algo de esta movilización o esta sacudida de las jerarquías y por lo tanto de las relaciones de dominio. Eso me parece bien interesante. Y una cosita mínima más que quería agregar es leyendo el otro día un libro de la escritora Peri Rossi, bastante ahora sonada porque ganó el premio Cervantes, feminista. Ella decía, ¿cómo hubiera sido nuestro mundo si las palabras hubieran sido masculinas? ¿No? Algo de esto, cómo pensar nosotros como psicoanalistas que trabajamos con las palabras, con algo que es completamente femenino y que circula entre nosotros de esta manera y que nos lleva también justamente a estar en estas asimetrías en donde no se instalen dominaciones, sino que se permita algo de este movimiento permanentemente o sistemáticamente, ¿no? Yo no lo quería decir, pero el tema se llama democracia, la horizontalización del sistema. Sí, bueno. Ajá. Sí, yo pensaba un poco cuando te escuchaba, Fernando, y bueno, me parece muy bueno lo que trae Aurora de la variable del poder, ¿no? Que es una variable muy importante. El poder también de las teorías, del poder que se ejerce a veces a través de las teorías, el poder dentro de los institutos de formación, el poder para hacer valer como, bueno, ciertas teorías por sobre otras, para no introducir algunos textos, algunos autores, porque hoy es fácil hablar de Jones, que bueno, que estamos hablando de algo como lejano y decir que dijo cosas valiosas, pero en otras épocas no lo mencionábamos, y tiene cosas súper, súper valiosas. Yo pensaba algo que él introduce, algo que lo llama afanisis, ¿no? Y que dice que es un temor más atávico, más básico que el de la castración, que es el miedo a la privación de placer. Y yo me preguntaba de un modo totalmente así asociativo, como, bueno, acá no habría un germen de la idea de castración como algo asociado a la falta constitutiva de Lacan, pero bueno, nadie le dio tanta relevancia de repente a eso que dijo Jones. Entonces, bueno, esto creo que tiene que ver con las relaciones de poder, con las relaciones de poder de Freud en su momento con sus discípulos, y como que tenemos que estar como muy conscientes como de este tema. Y después, porque no es solo poder en hombres, mujeres, sino que hay otras
otros atravesamientos. Y después, en cuanto a lo que decía Fernando, yo coincido totalmente que la creatividad no está en lo femenino. Justamente por eso proponía la idea de Winnicott como la diferencia, como algo que puede emerger en un espacio transicional potencial donde están ambas cosas, ¿no? Por otro lado, también quería rescatar el valor de la diferencia, porque no se trata de anular la diferencia, pues a mí me preocupaba, bueno, tampoco se trata de abolir las diferencias, porque de algún modo la alteridad se construye con las diferencias y las semejanzas, si no quedaríamos en un registro absolutamente narcisista, es decir, en la constitución subjetiva, la importancia de que los padres vayan introduciendo las diferencias que introduce la madre en el vínculo temprano a través de pequeños signos. Permanentemente se está trabajando sobre la diferencia entre lo que, vamos a decir, el bebé puede mostrar y la madre introduce una acción, ¿no? Porque se llama la acción específica, pero interviene siempre con un matiz distinto, nunca va a ser exacto, nunca se va a colmar, ¿no? Ese es el deseo, surge porque hay diferencia entre lo que se demanda y lo que se recibe. Entonces, las diferencias, ojo, son muy importantes, ¿no? No hay que borrarlas. El tema es, bueno, cómo se utilizó la diferencia sexual como un modo muy tajante y binario. Eso es lo que creo que está en cuestionamiento, y no tanto la idea de las diferencias como algo que sigue siendo, me parece, muy importante sostener, ¿no? Y no anular. Una cosa, Emma, ya que traer lo del binarismo, yo quería traer, cuando estabas hablando al final sobre Glosser, a Lisae Dio Bleichmar, un poco la posición de Leticia Glosser, que me parece interesante, porque Leticia habla de que lo femenino es distinto en cada mujer y en cada hombre, ¿sí? Y decía, es un concepto que no se puede universalizar. Sin embargo, construye un concepto que se llama la posición femenina, lo llama así, la posición femenina, y dice que es una construcción que entrelaza tres conceptos: la feminidad, la sexualidad femenina y lo femenino. Empiezan como estas construcciones que, no sé, a mí me da la atención, que es como construir nuevas definiciones, ¿no? Y entonces la feminidad, ella lo relaciona con el juego que tenemos con las identificaciones ideales, ¿no? Como la cultura ha construido un ideal de ser mujer o un ideal de ser hombre, y hay algo que se juega con esas idealizaciones que tenemos en lo cultural. Todos tenemos, ya sea desde la cultura o desde nuestras institucionalidades, hacemos constructos ideales, y eso lo llama ella la feminidad. ¿Cómo se relaciona la mujer, por ejemplo, con su ideal femenino en cada cultura? Luego habla de un segundo concepto que es la sexualidad femenina, que tiene que ver con el deseo y con la elección de objeto, ¿sí? Sin referir a elección de objeto a un elemento homo o hetero, simplemente la elección y cómo se la juega en el deseo. Y el tercer concepto, el de lo femenino, que es un concepto interesante porque es un registro que ella lo llama el registro de lo arcaico, y que tiene que ver con esos elementos irrepresentables de nuestra relación primaria con la madre, ¿sí? Que son elementos que pasan por el niño que no tiene un lenguaje, ¿sí? Y niño o niña, ¿sí? Quedan atrapados de alguna manera en algo arcaico de su relación primitiva. Ella planteaba, es una posición femenina, entonces que habla de feminidad, sexualidad femenina y de lo femenino. Que parece interesante entre esas definiciones, no sé si llamarlas neodefiniciones de lo que sería la feminidad. Y que habla precisamente de cómo construir representaciones alternas a los elementos binarios. Bueno, no sé quién más quiera participar. ¿Alguna de nuestras representantes brasileras? Porque veo que está Ana Melgajo, está Yurenis Picado, no sé si quieran participar desde Brasil. No, yo escribí algunas cosas.
Ok, Ana. Pero yo escribí en portugués. ¿Sí? No quiero ¿Sí? hablar porque ya está escrita. Ok, Tá. ok, Ana. Ok, Ana. ¿Comprendiste, Luz? Sí, ¿no? Sí, 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 muy bien, Ana. Muy bien, muy Ok, bien. gracias por lembrar de mí. Vale, vale. Estoy acá. Gracias por estar. Yo hice algunos elogios a mi colega de COAP, Emma, también a Orduz y a Carvajal. Yo escribí algunas cosas y si después pudieran leer, está bueno, ¿no? Pero son apuntamientos sobre las hablas de ustedes. Sí, Ana, aquí lo estoy leyendo, perdóname, Ana, aquí lo estoy leyendo en este momento, ¿sí? Porque traes un poco, excelente la intervención de traer la cuestión de la feminización de lo masculino, ¿no? ¿Sí? Que es una cosa que creo que se ha trabajado bastante. Habló de esto, sí. Yo diría una última cosa antes de terminar, que creo que es importante, y es que pensando en esto del péndulo que vos dices, Emma, de cuando las cosas van primero a veces de un lado y completamente para el otro antes de encontrar los matices, creo que en eso tenemos una suerte de vacío, ¿no? De algo que hay que tejer todavía en el medio. Y es que si bien está bastante claro todas las críticas hacia el sistema heteropatriarcal y hacia las masculinidades y a cierto tipo de masculinidades, pero es como desde los movimientos feministas hay mucho construido en relación para las mujeres, quizás a veces exagerado, quizás extremo, pero hay bastante discutido y producido. Pero desde el lado de los varones solo está claro lo que se debe de construir, pero no qué más se puede proponer para que en el medio haya una nueva propuesta. Y esto es una especie de deuda, ¿no? Y de una cosa que deja un tejido social bastante quebrado. Ahora, al final está muy clara la crítica, incluso para nuestros niños, jóvenes, adultos, pacientes, esto no, o sea, no hay que esto, no, 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 un sinnúmero de cosas, un sinnúmero de nos, no tienen idea qué sí, o qué construir, o qué construir con esta cosa que decía el Fernando del con, esta cosa intersubjetiva que permite un reconocimiento de sí mismo, pero con el otro y una producción al mismo tiempo de algo novedoso con el otro, en el otro, es algo que es súper incierto, son puros signitos de interrogación y los varones están bastante perdidos y las mujeres también en relación a esa masculinidad, ¿no? No nos queda mucho si es que solo sabemos lo que no queremos o lo que ellos no quieren ser, pero y qué más pueden proponer o cómo pensarse distintos es todo un tema a construir y en el que deberíamos estar como creo que todos involucrados, ¿no? Porque no es una tarea de ellos, es una tarea de todos. Gabriela, a propósito, perdóname si quieres hacer propaganda, vos tenés un proyecto de estudio de masculinización que tiene una pantalla también virtual, ¿no es cierto? Sí, es eso, es la idea de que los varones tengan grupos de reflexión sobre la masculinidad y no solo de crítica a sus masculinidades, ¿no? Sino de reflexión hacia estas nuevas masculinidades y un poco un intento de reconocerse los unos en los otros de una forma distinta, quizás desde diferentes lugares, ¿no? Con otras formas de relación, pero no es nada sencillo, porque si algo hemos visto como en el grupo de trabajo inicial, es que en el momento que se comienza a criticar toda la esfera de la masculinidad, de la cuestión, ¿no? Del heteropatriarcado, queda claro lo que no, pero al deconstruir muchas cosas, y lo habrán visto ustedes con sus pacientes varones que van a análisis y que hacen buenos análisis, se quedan bastante solos. Los grupos de varones no aceptan mucho a los varones deconstruidos o que comienzan
es como si antes se reunían a ver el fútbol y a ver las peleas de artes marciales y después ya eso no es el único lugar que les calza, o las conversaciones ya no les es suficiente la conversación banal de cualquier cosa o del carro que se compraron, comienzan a quedarse muy solos, muy, muy solos. Y las relaciones, ellos comienzan a decir que lo que les queda es relacionarse con las amigas y con la familia y con los hijos y tal cosa, pero que a nivel de otros pares, varones, no se sienten que no tienen lugar. Entonces es un tema también bastante importante, el intentar que comience a haber lugar para otras formas de relaciones, pero que no la forma no sea tener que quedarse en la casa a cuidar hijos y estar como excluido del mundo social, sino tener otra forma de relación social también que no genere tanta soledad. Pero además, pero, yo creo, perdón, dale, dale, Emma. no, que como en todo momento de transición conviven distintas formas de masculinidad. Siguen habiendo, bueno, registros muy machistas, o mucha censura social de lo que son chistes machistas o posiciones machistas, pero uno ve que eso sigue circulando en grupos de varones y como que no sabrían cómo manejarlo de otra manera. Entonces, es como que me imagino mucha tensión para quien fue educado bueno, y criado en una sociedad donde determinadas cosas eran lo bueno de ser varón, lo que estaba bien visto por sus pares, incluso por las mujeres, y que de golpe eso está totalmente censurado, que inclusive puede tener una denuncia por hacer cosas que antes le parecía normal hacer, y que incluso las mujeres consideraban normales y positivas, es decir, ciertos acosos eran por ahí vistos como normales, naturales, y hasta que una mujer en una oficina se sentiría despreciada si no la acosaran un poco, ¿no? Y resulta que ahora los hombres tienen que cuidarse mucho de esas actitudes. Entonces, son cambios, son momentos, por eso digo, cambios de paradigma que implican cosas, la coexistencia también de una diversidad de modelos, de posiciones, y entonces mucha dificultad para ubicarse, ¿no? Joana Tripp. Sí, bueno, agradecida a todas las intervenciones y a lo rico de esta propuesta, frente a la cual nos quedamos muchas veces en silencio, Emma, ¿no? Porque hay tanto por descubrir, tanto por preguntarnos, como que en lo femenino está impregnado también del misterio, ¿sí? De algo cóncavo, pero todavía a la espera por ser llenado. Y por ser llenado, yo incluso en el discurso, en la palabra, en el uso de la palabra, hablaban por allí de la racionalidad. Quizás voy a decir algo un poco loco, la racionalidad no habría que revisarla también desde el ámbito de lo femenino, del discurso de lo femenino, impregnado de toda esa sensorialidad arcaica. Y pienso que estos silencios en los que entramos, de repente ni siquiera pudiéndonos hacer preguntas, pueden estar tocando elementos muy arcaicos de identificación, tanto en el niño como en la niña, en el bebé, hembra o varón, con la identificación primaria con la madre. Todos tenemos esa primera identificación como la base, pues nuestra primera relación inexorablemente por la sobrevivencia está atada a la función materna, ¿no? Entonces llama la atención no solo la ausencia de figuras masculinas en este encuentro, sino también nuestros propios silencios, como si las mujeres tuviéramos también que encontrar un espacio introspectivo para sincerarnos también en torno a esa esencia femenina que no solamente al hombre le puede asustar, a nosotras mismas nos puede asustar, confrontarlo, ¿no? Un poco esa reflexión. Y muchas gracias, Emma, me perdí del principio, pero me integré con la dinámica de las preguntas. Gracias. Gracias, Joana. Bueno, Emma, no sé si algunas palabras de cierre.
No, agradecerles, la verdad que ha sido como un gusto el intercambio y bueno, poder compartir las cosas que hemos venido pensando y trabajando con Fernando, que la verdad que ha sido un desafío muy lindo el poder trabajar sobre el tema de la feminidad y bueno, y es bastante inconmensurable. Así que bueno, por ahora hasta acá llegamos y justamente es un tema totalmente abierto. Bueno, gracias Emma y gracias a todos los asistentes y recordarles que dentro de 8 días, también a las 7 de la noche hora nuestra y 9 de la noche hora del sur, tendremos la presencia de Marco Posadas, que es fue el primer chair durante la administración pasada de la IPA, de un grupo creado para hablar de diversidad sexual. Entonces, entraremos a hablar más del tema de lo queer y de lo trans dentro de 8 días, así que están cordialmente invitados. Pueden escribir a aperturasenpsicoanálisis@gmail.com y ahí se les enviará el link para la próxima conferencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, gracias Fernando también por la invitación. Fernando, el link es el mismo. Aperturasenpsicoanálisis@gmail. El link es el mismo. Ya, ok. El mismo de hoy sirve para dentro de 8 días, para que sepan. Claro, el mismo link. Bueno, listo. Bueno, vale. Vale, bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.